para los hebreos las casas no es lo mismo que para nosotros. ¿Por qué? Porque el significado de casa para un hebreo era, por ejemplo, las casas de ellos no las fabricaban así con tantos lujos como nosotros la fabricamos. ¿Por qué? Porque para ellos la casa era como un lugar de retiro. O sea, en ocasiones usted dice, voy a retirar para un lugar, para la calle, voy para la calle, voy debajo de un árbol. Entonces la casa ellos la tenían como un lugar de retiro. Por ejemplo, ellos acostumbraban a durar mucho tiempo fuera, mirando la naturaleza. ¿Por qué? Porque el concepto de casa para ellos es abrigo o era abrigo. Si nosotros analizamos la palabra casa desde la perspectiva hebrea y la perspectiva árabe, bayit tiene que ver con abrigo, bayit. Y si nosotros analizamos esto desde la profundidad bíblica, tomando las raíces hebreas, entonces vamos a ver que la palabra bat, que significa casa, entonces la palabra yid, que es de donde viene la raíz ya, tiene que ver como con el abrigo de Yahweh, dando a entender que para ellos la verdadera casa no era la casa literal, sino era la presencia del Altísimo. Por eso es que el salmista, no el salmista David, sino el que escribió el Salmo 91, dijo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque para ellos el concepto de casa era el concepto de abrigo, y para ellos el abrigo del Altísimo era más importante que las casas. Quiero escuchar los comentarios ahora. ¿Pudieron entender? Yo quiero comentar. Amén, amén, que sí. Amén, así es. Perfecto, perfecto. Entonces, ellos entraron a lo que nosotros conocemos como Canaán. Si ustedes analizan, la mayoría de los libros que ustedes van a estudiar occidentales, les va a decir que ellos entraron a Palestina. Sin embargo, Palestina no existía en los tiempos cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, porque Palestina existió del 131 para adelante conforme al contexto teológico, contexto extrabíblico. Pero hay muchas personas que dicen no, que se pueden mencionar a Canaán como Palestina, utilizando una técnica de la teología que se llama proléptica. Yo digo particularmente bien que yo no utilizaría el término Palestina, y espero que ustedes al momento de leer algunos libros, ustedes sepan colar esta parte. ¿Por qué? Porque decir que el pueblo de Israel entró a Palestina es decir que el pueblo de Israel realmente no se formó como nación nunca. Esto es una aberración. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta esto. Vamos a pasar a ver cómo eran las casas en el siglo I, porque conocer cómo eran las casas en el siglo I, esto nos va a ayudar a entender gran parte de la Biblia. Si nosotros analizamos la palabra hebrea, como le dije para casa anteriormente, o árabe, quiere decir abrigo. Por ejemplo, es el equivalente en español a la palabra casa. El término significa, el término que ustedes utilizan como hogar, para los hebreos no era así. ¿Por qué? Porque hogar ya es un lugar donde tú te estableces para siempre y que tú vives, que tú amas. Ellos no amaban las casas como nosotros las amamos. Como le dije anteriormente, ellos les gustaba mucho estar fuera. ¿Por qué? Porque la naturaleza les inspiraba. Por eso es que usted ve que el salmista David, en ocasiones, les gustaba cuando estaba viviendo o siendo perseguido, de repente él veía un pozo y se inspiraba. Él veía un ciervo y se inspiraba. Todo lo que él veía, él se inspiraba. Ellos se inspiraban por medio a la naturaleza. Ahora, ¿cómo estaban formadas las casas? Sencillo y simple. Las casas del primer siglo, su techo, su forma, según usos y costumbres de las tierras bíblicas, las casas se hacían de ladrillo. Ladrillo, lo que nosotros conocemos como adobe. Adobe, por eso es que usted va a observar que el libro de Ezequiel, en el capítulo 4 o el capítulo 3, habla que el Eterno le dice a Ezequiel que tome un adobe. Y si nosotros no conocemos qué es un adobe, entonces no vamos a poder interpretar. Un adobe puede ser un pedazo de cerámica o un pedazo de
a ladrillo, o lo que nosotros conocemos como arcilla. Entonces las casas se hacían de ladrillo, arcilla. Los pisos eran de tierra, y tierra ligada con cal en ocasiones, y se aplanaban bien plano, y esto hacía que no hubiera polvo, o sea, estaban bien arregladitas. Aparte de eso, también a las casas se le ponía lo que nosotros conocemos, tierra con cal, conocemos como alfombras. Las alfombras, eran muy significativas las alfombras de pelo de cabra. Y más adelante usted va a observar a la mujer que se perdió el dracma, y por qué era difícil encontrar el dracma en las casas. Era por la forma que tenían las casas. Ahora bien, las casas arriba, el techo, ¿de qué se hacía el techo? Usted sabe, se ponían maderas, ¿verdad? Lo que nosotros hoy conocemos como las maderas para poner el zinc. En aquel entonces no había zinc, ni había plato, pero entonces se le ponía la madera arriba, de pared a pared, y encima de la madera se ponía especie de ramos o pastos. Y encima de esos ramos, entonces se tiraba arena, grava, ligado con tierra. Y esta arena y esta grava ligada con tierra daba lugar a que en ocasiones, cuando la lluvia, porque aparte de tirar la grava y la tierra, entonces, o la arena, entonces había como especie de un rodillo arriba para aplanar el piso, cosa de que no filtrara agua, inmediatamente caía el agua. Pero a pesar de que en ocasiones no caía el agua cuando llovía poco, pero después con los aguaceros, de lo que es conocido como la lluvia temprana y la lluvia tardía, que quiero que investiguen esto, que si usted no conoce las estaciones de cuándo caía la lluvia temprana y cuándo caía la lluvia tardía, y qué significa también la palabra lluvias